Bueno, sí, con un poco de demora, pero bueno, sin ningún inconveniente porque es una demora que se debió a un debate muy interesante. Vamos a pasar a una nueva mesa, que es la que va a cerrar la mañana, principios de la tarde, eh, sobre el malditismo en la literatura francesa. Así que vamos a seguir el orden que está previsto en el programa, que por otro lado es como un orden cronológico de los autores que se van a abordar. Así que le voy a dar la palabra a Clara Verdot de la Université Paris-Est de Créteil. Su trabajo se llama Sans honneur que précaire, sans liberté que provisoire, jusqu'à la découverte du crime, lecturas y relecturas queer de Proust. Así que te damos la palabra y gracias por acompañarnos, Clara. Hola a todos, muchas gracias Francisco. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, muy bien. Ahora empiezo. Bueno, vuelvo a releer esto. Sans honneur que précaire, sans liberté que provisoire, jusqu'à la découverte du crime. Una de las traducciones es sin honor salvo precario, sin libertad salvo provisional, hasta que se descubre el crimen. Bueno, algunos de ustedes reconocerán el principio de la frase más larga de la lengua francesa. Se encuentra en Sodoma y Gomorra, cuarto tomo de A la recherche du temps perdu, en el momento en el que el narrador desarrolla su reflexión sobre lo que llama la raza de los maricas. Y la oración, para mí, tiene tres aspectos significativos. Primero, un paralelismo importante entre homosexualidad y judaísmo. La frase habla de los homosexuales que tienen que ocultar su condición debido a los mandatos de la época, pero que a pesar de estas prohibiciones son capaces de reconocerse de un vistazo en todas partes. Proust establece entonces un paralelismo entre los homosexuales y la diáspora judía diseminada por los 4 puntos cardinales. Los judíos también pueden reconocerse mutuamente, según Proust, aunque intenten ocultar su identidad. Segundo aspecto significativo de esta frase es la confusión del lector. Proust en esa frase parece hablar, o por lo menos su narrador, muy cruelmente de los homosexuales, pero en realidad es todo lo contrario y la frase es casi como un manifiesto si se interpreta desde un lugar y un contexto como el nuestro. Recién decíamos que el tiempo cambia las lecturas. Hay que entender que la complejidad gramatical de la frase, con sus proposiciones entrelazadas y la ausencia de proposición principal, nubla la comprensión y van a tener esa experiencia si se atreven a leerla. Podemos pensar que Proust pierde deliberadamente a sus lectores y al hacerlo tal vez esté intentando hacer que sufran esos lectores como sufren los homosexuales, es decir, sintiéndose aplastados, solitarios, hundidos en los torrentes de discursos que los rodean. Y tercer aspecto significativo es que además de perder al lector, la otra idea que subyace a esa complejidad gramatical de la frase es que los homosexuales están tan escondidos en la sociedad que ni siquiera llegan a ser el sujeto gramatical explícito de la frase. Es decir, que los homosexuales en esta frase son un sujeto gramatical implícito. Son sujetos por derecho propio, inevitables, indispensables. Y por sorprendente que pueda parecer, además de esto, esa frase, la frase más larga de Proust, que tiene 850 palabras, es una frase no verbal, en el sentido de que no obedece a la estructura tradicional sujeto, verbo, complemento, sino que se limita a desplegar una sucesión de juxtaposiciones. Y los homosexuales, o invertidos, como los llama Proust, son el sujeto implícito de todas esas proposiciones, formando una frase en que siempre se repite el sujeto gramatical de la proposición anterior. Y sin embargo, toda la frase, a pesar de eso, trata de ellos. Es decir, la idea es que los homosexuales pueden estar ahí en la sociedad, así como en la frase, discretos pero presentes. La frase más larga de la recherche puede entonces considerarse uno de los puntos culminantes de la poética de Proust en la medida en que no es un artificio, sino el resultado de una visión que se desarrolla en los pliegues del lenguaje. La oración se inscribe en una dialéctica de lo individual y de lo común,
tanto por su tema como por la estética que instaura. Se trata de construir para Proust un estilo propio que conocemos muy bien, una poética a partir de un material común, la lengua, y en un diálogo sobre, cito a Proust, los excluidos que forman entonces una masonería basada en una identidad de gustos, necesidades y costumbres. En breve, 1. Hay una diáspora homosexual de la misma manera que hay una diáspora judía. 2. Proust logra, con su sintaxis, que el lector sienta la misma opresión que sufren los homosexuales con la mirada que la sociedad de ese tiempo les reserva. Y 3. A pesar de toda la violencia que padecen, los homosexuales son un sujeto tan digno como los demás seres humanos. Entonces, a partir del análisis de esta oración como lo que podría denominarse un manifiesto queer oblicuo, debido a, insisto, una lectura retroactiva y contextualizada, podríamos proponer a esta frase como un enunciado programático y releer desde ahí la obra de Proust en una perspectiva queer, una perspectiva disimulada en algunos pliegues del texto, y vamos a volver sobre eso. Y en realidad la recepción de Proust siempre ha puesto de relieve ese aspecto. Desde el éxito de A l'ombre des jeunes filles en fleurs, que recibió el premio Goncourt en 1919, la modernidad de la novela de Proust se ha evaluado en función de diversos factores, como su compleja estructura narrativa, sus rasgos estilísticos, su inédito tratamiento psicológico de los personajes, sus ambiciones filosóficas, su hibridez genérica, y también por su descripción de las clases sociales y su tratamiento de la temática homosexual. Y este último punto cautivó muy pronto a algunos discípulos de Proust que vieron en el escritor un heraldo de la modernidad literaria, por ahí, por ese camino. Ya en el México de los años 1920, por ejemplo, Jaime Torres Bodet y su grupo, los contemporáneos, que rechazaban las raíces culturales y políticas de la literatura de su propio país, se interesaron por los experimentos formales de Proust y su audaz descripción de la homosexualidad. En la novela, en efecto, el héroe narrador parece definir su heterosexualidad como contrapunto a la imaginería de Sodoma y Gomorra, aportando prolíficas páginas sobre cuestiones de género. Y un personaje como Odette de Crécy, por ejemplo, al que conocen seguramente, aparece como la figura híbrida por excelencia, ya que tiene una expresión de género voluntariamente fluida que oscila entre la figura de la garçon, pero también una diosa mitológica hiperfeminizada y su asimilación con la Sípora de Botticelli. Todas esas cuestiones han suscitado el interés de los gender studies en Estados Unidos desde los años 70, pero sería un error creer que son la única fuente de sentido de la novela. De eso estábamos hablando en la mesa anterior. Cuando una obra trata un tema minoritario desde el punto de vista político en el momento de su génesis, se corre el riesgo de, interpretándola, prestar a ese tema una atención excesiva y convertir a ese tema en clave exclusiva de lectura. Y en su libro Epistemología del armario, Yves Kosofsky-Sedgwick toma ese riesgo y examina las consecuencias interpretativas de lo que sería una lectura sexualizada de la cultura literaria de los siglos XIX y XX. Sedgwick desarrolla lecturas perversas, dice ella, del canon occidental y afirma que el gran secreto de la cultura occidental del siglo XX, extrapola un poquito, es la definición del homo y del heterosexual. Y algunos de ustedes que conocen Proust seguramente estén familiares de la teoría de la homosexualidad proustiana, articulada en relación con Charlus al principio de Sodoma y Gomorra, teoría tradicionalmente presentada como la teoría proustiana de la homosexualidad. Y teoría según la cual, resumo, el invertido tendría, de hecho, un alma de mujer atrapada en un cuerpo de hombre. Pero el narrador, a pesar de su privilegio epistemológico, de su sexualidad dominante, que es la heterosexualidad, y de la preeminencia de su enfoque, este narrador encuentra resistencias y ve cuestionada su legitimidad cultural, y en primer lugar para interpretar los signos. En su capítulo de Epistemología del armario sobre Proust, Kosofsky-Sedgwick constata que esta teoría no se aplica a otros personajes cuya homosexualidad se descubre más tarde, como por ejemplo Saint-Loup.
Y el propio Charlus, parangón de la homosexualidad, contradice esta teoría con todo lo que es, porque para describirlo, el narrador dice varias veces que Charlus está prendado de virilidad. Entonces, paremos un poco. ¿Cómo considerar que este narrador, que se presenta a sí mismo como una figura heterosexual capaz de pensar la homosexualidad, es el portavoz, o puede ser el portavoz de Proust, que es un autor homosexual, si se equivoca cuando enuncia definiciones generales de la homosexualidad? Resumo, ¿cómo confiar en sus definiciones si se tiene en cuenta que todos los personajes homosexuales de la novela las contradicen de maneras muy diversas? Charlus, en tanto que parangón de la homosexualidad, resiste al discurso narratológico dominante y heterosexual, y esto lleva a un crítico como Didier Eribon a afirmar en este punto, y lo cito a Eribon, que la obra literaria tiende a deshacer la teoría a medida que la va elaborando, a desconstruirla a medida que la va construyendo. Bueno, conocemos el gusto por la paradoja en Proust, y eso también hace su riqueza. Y en efecto, si lo pensamos desde un punto de vista individual, es verdad que cuando envejece, el narrador confirma que Charlus se parece cada vez más a la mujer que es interiormente. Pero si lo consideramos desde el punto de vista social, colectivo, el propio Charlus afirma que para él mismo es más difícil, cada vez más difícil, adivinar quién es invertido y quién no lo es, mientras que antes podía identificar con facilidad a los homosexuales de un simple vistazo. Esto significa que el tiempo revela la verdad de los individuos a la vez que hace más opacas las realidades sociales. Y esto también es interesante para tener en cuenta. Al tener así incorporadas no una teoría de la homosexualidad, sino varias, casi tantas como la cantidad de personajes invertidos, la novela se abre entonces a una multiplicidad de interpretaciones. Si además de esta invitación a múltiples lecturas, que es clásica, consideramos la evolución política de los discursos sobre la homosexualidad, Proust podría convertirse en un nuevo bendito, es decir, un nuevo icono canonizado por motivos muy diferentes de aquellos por los que se lo glorificó durante muchas décadas. Y de hecho, Monique Wittig, por ejemplo, considera que la capacidad de acción política de un escritor reside en su habilidad para universalizar su obra. Es decir, un gran autor, según Wittig, debe ser capaz de introducirse en la gran literatura para entrar en diálogo con las obras más clásicas con el fin de socavar el campo literario desde dentro, como un caballo de Troya. Asimismo, tal obra, la que universaliza un punto de vista minoritario, dejará obsoletas las obras y las formas literarias canónicas que pasarán a actuar en la historia literaria inscribiéndose en el tejido textual de su época, de su tiempo. En ese plano, Proust tuvo éxito cuando su obra, a pesar por justamente su tratamiento de la homosexualidad, entró en la literatura mayor como monumento de la literatura francesa, ya que de ese modo el autor fue capaz de actuar sobre la categorización del grupo de los homosexuales. Y empezando con la primera recepción de Proust en Francia y en América Latina. Wittig afirma que Proust es un ejemplo de obra literaria que actúa como una máquina de guerra, como un caballo de Troya, porque según ella, y cito su frase que me encanta, al final de A la recherche du temps perdu ya está hecho. Proust ha conseguido transformar el mundo real en un mundo exclusivamente gay, y en eso tiene un poco razón. Ahora bien, según relecturas actuales que confunden la visión del narrador con la del autor, Proust es medio maldito también, porque sigue siendo un hombre que escribe sobre ciertas temáticas particulares, por ejemplo, el lesbianismo, y por tanto su mirada masculina distorsiona directamente la narración de su héroe, para quien el homoerotismo femenino, el de Albertine en particular, sigue siendo impenetrable. En su libro Proust lesbien, Elizabeth Ladenson considera que Gomorra ya no es, cito, lo simétrico de Sodoma, sino una construcción literaria destinada a aludir a la existencia de lo que el narrador siempre omite decir y mostrar, el placer lésbico. Y eso es verdad, porque si lo pensamos un poco, a través de los personajes femeninos en Proust se manifiesta una forma de impotencia por parte del narrador. No solo
como lo sabemos, para saber y conocer, es decir, conocer el placer femenino, las actividades de Albertine, etcétera, sino también una incapacidad para narrar, para existir como narrador en el plano textual. Esta situación se prolonga hasta Le Temps Retrouvé, porque recordemos que el narrador es incapaz durante varios tomos de superar su amor por Albertine, como ya le pasó a Swann con Odette. Está tan distraído por sus celos que es puramente incapaz de escribir. Y eso ocurre porque persigue a un personaje que se le escapa constantemente, y sobre todo por la especificidad misma de Albertine, su doble condición de mujer y de lesbiana. La homosexualidad masculina, entonces, y el lesbianismo constituyen, en el seno mismo del dispositivo textual, campos discursivos de resistencia frente a todas las formas de hegemonía que encarna el narrador. Y así, y concluyo con eso, y así como la frase más larga que hemos comentado, tal vez esas resistencias puedan leerse como lo que nombró así, como un manifiesto queer oblicuo. Pero bueno, todo eso es, lo sabemos, una lectura posible, entre otras, para contextualizar y relativizar. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Seguimos ahora con la presentación de Estefanía Montecchio de la Universidad Católica Argentina. Su trabajo se titula Encanallarse y volverse maldito, Boris Vian y Vernon Sullivan. Te Gracias. damos la palabra, Estefanía, gracias. Muchas gracias. Bueno, la juventud de Boris Vian se caracterizó por el eclecticismo de sus lecturas, en un ambiente en el que la literatura se ejercitaba como un juego íntimo. A la par que la familia Vian realizaba competencias de fragmentos rimados, cuyos resultados Boris registraba en calidad de archivero, nuestro autor consumía tanto a Orwell y a Lewis Carroll como a la controvertida bande dessinée de Le Pied Niquelé, la revista humorística Le Moelle o el almanaque Vermont. Todos estos textos dejarían sus huellas en un Vian que aún se encontraba lejos de percibirse como escritor. En efecto, se estaba formando como ingeniero y solo escribía para entretener a familiares y vecinos. Vers coquin et les planctons fue la novela que le sugirió la posibilidad de escribir para publicar. Y esto se debió a que su vecino en la casa de Ville d'Avray, Jean Rostand, habiéndola leído, le propuso enseñársela a su colega Raymond Queneau, que andaba en la búsqueda de nuevos talentos para su nueva colección en Gallimard, La Plume au Vent. La novela fue aceptada por la editorial en julio de 1945, pero no se publicó hasta comienzos de 1947. Ya en ella vislumbramos esta mezcla de lo alto y lo bajo a la que antes nos referimos. En efecto, una de las reservas que manifestaba Queneau en relación con el texto se vinculaba con los nombres que Vian había elegido para sus personajes, todos de varones y duques. Lo bajo, por su parte, se manifiesta en diversas situaciones que ocurren en la novela. Gracias a esta posibilidad de publicar Vers coquin, Vian comienza a autopercibirse escritor y produce en 1946 dos obras, una que publicará bajo su nombre y otra con un seudónimo. La primera, L'Écume de jour, concursa por el Prix de la Pléiade, y la segunda, J'irai cracher sur vos tombes, resulta de una especie de desafío propuesto por el editor Jean Dalhuin de las Éditions du Scorpion. Primero nos vamos a centrar en la novela autógrafa. Vian presenta su novela, como dijimos antes, en el Prix de la Pléiade, puesto que contaba ya con algunos votos seguros, entre ellos el de Queneau, Le Marchand y Sartre. Por esta razón ya se consideraba acreedor de los 100.000 francos que el premio implicaba. Asimismo, creía que conseguiría la fama literaria, pues su novela sería publicada también como parte del premio en la prestigiosa Colección Blanche de Gallimard. Se convence aún más cuando Poulain adhiere a la votación a su favor. Sin embargo, en este concurso competía con Jean Grosjean y su poemario Terre du Temps. Finalmente se le otorga la victoria a Grosjean, y que es beneficiado en realidad por una campaña de Malraux para cuyas anti-mémoires había realizado un prefacio. Lejos de aceptar de buen modo la derrota, Vian reaccionó con el fuego de su juventud, pues no digería la humillación,
Recordemos además que Vian era profundamente anticlerical y justamente que este Jean Grosjean era ex sacerdote. El hecho de haber sido vencido por un ex sacerdote para él era especialmente humillante. Y en respuesta compuso un poema paródico que fue dirigido a Gaston Gallimard y que tituló Je pas gagné le prix de la Pléiade. Y en este poema, bueno, se burlaba ciertamente de todos los personajes que habían intervenido en esta votación. No conforme con ello, exigió reunirse con el editor, ante quien expresó lo que pensaba acerca de Poulain. Avergonzado por el alboroto, Gallimard aceptó una propuesta conciliadora de que no, concederle tanta publicidad al libro de Vian como al de Grosjean. Pocos eran los autores jóvenes que obtenían semejantes privilegios y Gallimard se ocupó de que el nuestro lo comprendiera. Esta primera edición en Gallimard, fechada el 20 de marzo de 1947, será puesta a la venta en abril. Sin embargo, ya en octubre de 1946 habían sido publicados 13 capítulos de la obra en el número 13 del órgano existencialista Le Temps Moderne. Tal vez la desaveniencia entre nuestro autor y el editor, haya sido lo que marcó los posteriores rechazos de la casa editorial más importante de la época, que se negó a publicar las novelas que siguieron a L'Écume de Jour. Así, L'Automne à Pékin será publicada en 1947 por las ediciones du Scorpion, L'Herbe Rouge en 1950 por las ediciones Toutain, La Ragequer, cuyo manuscrito había sido rechazado por Gallimard, saldrá en las ediciones Brill en 1953. Ninguna de ellas será un éxito editorial. Incluso tras la muerte de Vian, los dos títulos que habían aparecido en Gallimard continuaban sin venderse. En cuanto a la segunda novela de 1946, J'irai cracher sur vos tombes, vio la luz bajo el nombre de Vernon Sullivan. Se trataba de un remedo de las obras de la série noire de Gallimard y había sido gestada el mismo año de la pérdida del Prix de la Pléiade. No podemos asegurar que se haya tratado de una mera coincidencia temporal. Vian elige un camino alternativo al de la literatura canónica y, dado el contexto en que lo efectúa, todo indica una decisión de contraponerse al sistema literario encanallándose. Este gesto implicará, por un lado, la invención de un autor, pero por otro, la producción de textos paraliterarios como los que habían acompañado sus lecturas de juventud. No es en absoluto menor el hecho de que haya utilizado un seudónimo, puesto que esconderse tras una identidad falsa en el contexto existencialista, en el que la responsabilidad se encontraba en primer plano, explicará su exclusión del campo intelectual y su condena como escritor marginal maldito. Ahora bien, como nuestro escritor era un ávido lector de la literatura angloparlante, había sido consultado en unas vacaciones en las que se encontraron por este tal Dalhuin. ¿Qué policial negro podía editar para sanear sus finanzas, ya que eran un éxito asegurado? En respuesta a esta pregunta, Vian ofrece al editor fabricar un bestseller en un lapso inferior a 2 semanas, promesa con la que cumple. Así surge la figura autoral y ficticia de Sullivan, supuesto afroamericano del que Vian se presenta como traductor. Pronto, la prensa comienza a elucubrar y poner en circulación rumores sobre la identidad del autor, dado que los críticos encuentran similitudes entre el tono de J'irai cracher sur vos tombes y los artículos vianescos. Por supuesto, tanto el ignoto Sullivan como la ausencia de un original en inglés, que Vian intentará fabricar a posteriori, contribuirán al incremento de las sospechas. Lejos de circunscribirse a la polémica en torno a su autoría, el conflicto con este texto expondrá otras aristas. Por un lado, su publicación coincidirá con la aprobación de una ley de protección a la familia francesa y, a su vez, con la aparición de un organismo de censura, el Cartel d'Action Sociale et Morale. Enseguida, el censor Daniel Parker acusó al texto de ultraje a las buenas costumbres, utilizando como alegato la antedicha ley. El 7 de febrero de 1947 inició procedimientos legales contra Vian y Dalhuin. Ante la prensa, el editor se defendió mediante la invocación de Chase, Faulkner, Caldwell, todos autores en los que, afirmaba, encontramos personajes aún más excesivos y sádicos que en Sullivan. Vian, por su parte, debía comparecer ante el tribunal en su carácter de traductor. En paralelo, en la prensa cotidiana se evocaban las diferentes denuncias descargadas por el cartel de las que eran víctimas otros escritores. Diversos intelectuales comenzaron a indignarse en nombre de la autonomía de la obra de arte
por el clima de puritanismo y de orden moral que estaba imponiendo este organismo en Francia. A fines de defender la libertad de expresión de los autores, Nadeau conformaría un comité de defensa de Miller, pero dejaría de lado a Sullivan ya que consideraba que su libro no formaba parte de la literatura. Opinión compartida por François Mauriac. La segunda dirección en que se disparó este succès de scandale tiene su origen en un acontecimiento ocurrido el 28 de marzo del mismo año. Un comerciante, Edmond Rouget, había estrangulado a su amante. En la misma habitación que el cadáver se halló una copia de la novela, justamente abierta en la página en que se relataba cómo el protagonista mulato estrangulaba a una de las hermanas Asquith. El crimen fue interpretado como una imitación del perpetrado en la ficción. La historia, no obstante, se completaría con un suicidio. El 30 de marzo, el asesino se colgaba en un bosque de Saint-Germain. Frente a las sucesivas insinuaciones de la prensa que manchaban su reputación, Jean, que ya para entonces había contratado un abogado, se encontraba obligado a responder. Por esta razón, el 8 de mayo se refería a la cuestión de la responsabilidad del escritor desde un artículo en la revista Point de Vue, que le había ofrecido la posibilidad de defenderse de las acusaciones mediante un reportaje de 2 páginas. La revista publicaba el punto de vista de Jean bajo el titular Je ne suis pas un assassin. Y la postura de nuestro autor era principalmente disidente con la de su época. Para él el autor era el prototipo del irresponsable y el responsable del movimiento era solo el lector. La mitografía vianesca está marcada por la imagen de un ingeniero advenedizo al mundo de las letras, que engaña a la crítica y que incursiona en los géneros mal vistos en la época, para además oponerse al campo intelectual coetáneo defensor del engagement. Los hechos, lejos de contradecirlo, refuerzan esta imagen del intelectual al que hay que demonizar, ya que por su irresponsabilidad la vida copia la literatura. Resulta fácil entender por qué los años 40 lo transformaron en escritor maldito y marginal. Muchas gracias. Gracias a vos, Estefanía. Ahora la tercera exposición para completar esta mesa es la de Fernando Urrutia, de la Universidad Nacional de La Plata y también de la Universidad Nacional de Moreno. Su comunicación lleva por título El último maldito, mal del siglo, pesimismo y melancolía en la obra de Michel Houellebecq. A ver, te escuchamos, Fernando. Hola, hola, ¿qué Hola. tal? ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Buenísimo. Bien, voy a empezar con un epígrafe que creo que es representativo tanto del tono, el estilo, la personalidad de los personajes de la obra de Welbeck y los temas que plantea. Es una cita de La posibilidad de una isla, la cuarta novela del autor. Ciertamente, yo era un agudo observador de la realidad contemporánea. Lo que pasa es que me parecía tan elemental, pensaba que en la realidad contemporánea quedaba tan poco que observar. Habíamos simplificado tanto, aligerado tanto, roto tantas barreras, destrozados tantos tabúes, tantas esperanzas equivocadas, tantas aspiraciones falsas. Realmente quedaba tan poco. Ninguna creación artística importante surge de la nada o es fruto de la casualidad, y menos aún las obras literarias. El escritor que es hijo de su tiempo suele ser aquel que, bebiendo de las tradiciones anteriores, sabe adaptarlas a una nueva situación, modificarlas, integrarlas con elementos y recursos propios y originales y proyectarlas hacia el futuro con formas de composición ajustadas a la necesidad temática de su época. En este último sentido, los escritores contemporáneos deben someterse inevitablemente a una pregunta inquietante. ¿Qué le queda por contar a la literatura en tiempos de televisión, de publicidad, de moda, de internet, de neoliberalismo? Este interrogante es el que en cierto modo debió responder hacia el último cuarto del siglo XX Michel Houellebecq antes de ser Michel Houellebecq. ¿Cómo representar una nueva realidad caracterizada por la fugacidad, la actualidad, el no future, la liquidez, la transformación técnica y moral perpetua? Aquel desgarrado tan poco al que se refiere Daniel en La posibilidad de una isla retrata una sensación de época, un zeitgeist que abarca tanto a la sociedad como al individuo en la posmodernidad, y que constituye un leitmotiv transversal y primigenio en la obra de Welbeck, quien observa un capitalismo con el poder de desindividualizar,
rediseñar y reordenar los deseos de hombres y mujeres de acuerdo a las fronteras específicas de la oferta y la demanda. Esta percepción del clima de época por parte del escritor presenta una rigurosa sintonía con la conceptualización que numerosos científicos sociales han hecho de la posmodernidad, definida sociológicamente en una síntesis brutal por la caída de los grandes relatos modernos, la sensación de vacío y cansancio perpetuos, el individualismo casi patológico como síntoma de una lógica de consumo que se ha expandido a todos los niveles de la vida, tanto cuantitativos como cualitativos, económicos, políticos, sociales, filosóficos y metafísicos. Esta caracterización, se sabe, posee una larga trayectoria en la sociología moderna, representada en parte por los estudios realizados por la Escuela de Frankfurt y sus discípulos, y por un conjunto de sociólogos como Gilles Lipovetsky, Sigmund Bauman, Jean-François Lyotard, Habermas, y más recientemente por el filósofo coreano Byung-Chul Han. Estos críticos, en su conjunto, han advertido sobre la influencia de los más media, el culto excesivo de lo banal, el narcisismo, el reemplazo de ciertos valores tradicionales por una suerte de etos de mercado basado en el hiperconsumo, la moda, la fugacidad, el burnout y la autoexplotación, entre muchos otros temas. Ante este panorama, Houellebecq se embarca en la odisea de diseñar un proyecto creador cuyo objetivo será retratar ese estado de crisis, en el cual convergen de un modo armonioso un sinnúmero de influencias de escuelas literarias, como el romanticismo, el realismo de Balzac o la poesía de Baudelaire, y filosóficas, como el pesimismo de Arthur Schopenhauer o el fatalismo de Émile Cioran, además de un amplio bagaje de lecturas sociológicas, científicas, técnicas, entre otras. Esta constelación de influencias, esta polimatía en la que se puede rastrear la génesis de un estilo propio, inyectado con una fuerte dosis de ironía, sentimentalismo, humor trágico, angustia existencial propio de un mundo decadente, entre otros, da como resultado una literatura que retrata con tajante pesimismo y a través de personajes que son en su conjunto agudos observadores de la realidad contemporánea, una suerte de espíritu de época doloroso y decepcionante, a la manera en que el advenimiento de la modernidad se expresaba a través del mal del siglo en los artistas del siglo XIX. Houellebecq, vale aclarar, es un gran lector del siglo XIX europeo, en especial de aquellos escritores que supieron expresar la época de cambio, de tedio y descontento del sujeto moderno. De hecho, en una entrevista brindada a la revista Encore, confiesa: he leído a muchos poetas del siglo pasado, pero no a tantos de mi propio siglo. Mi época favorita sigue siendo la primera época del romanticismo alemán. Sería difícil encontrar algo así en la actualidad. No es casual, además, por ejemplo, que el poeta más ampliamente citado y nombrado como una de sus grandes influencias sea Charles Baudelaire, el adalid de los llamados poetas malditos. De hecho, en el libro Enemigos Públicos, el autor declara: todos necesitamos modelos, al menos al principio y más a menudo hasta el final. A mí me cuesta alejarme del modelo Baudelaire, que a mi edad equivale concretamente al suicidio. Es difícil, pero necesario. Fin de cita. Además, uno de los autores más elogiados por Houellebecq es Honoré de Balzac, de quien afirma que, cito, posiblemente sea el novelista mejor dotado que existió, y llegó en el momento en que la sociedad se transformaba ahí delante de sus ojos. Esa transformación social que efectivamente describió Balzac y que engendró también la transformación social, el modelo Baudelaire, constituye de hecho la experiencia decimonónica que es traducida, o mejor transducida por Houellebecq a la contemporaneidad. Así lo esboza el autor en Lovecraft contra el mundo, contra la vida, un primer libro de ensayo literario en donde esboza los lineamientos de su visión. El capitalismo, cito, el capitalismo liberal ha extendido su influencia sobre las conciencias. A la par que él han llegado el mercantilismo, la publicidad, el culto absurdo y socarrón a la eficacia económica, el apetito exclusivo e inmoderado por las riquezas materiales. Peor aún, el liberalismo se ha propagado del ámbito económico al ámbito sexual. Todas las ficciones sentimentales se han hecho añicos.
La pureza, la castidad, la fidelidad, la decencia se han convertido en estigmas ridículos. Actualmente, el valor del ser humano se mide por su eficacia económica y su potencial erótico. Fin de cita. Desde sus inicios, entonces, Houellebecq ha percibido la contemporaneidad o la posmodernidad como un nuevo mal del siglo. La influencia filosófica, literaria y estética del siglo XIX ha hecho que Houellebecq identifique desde fines del siglo XX una crisis radical de valores morales en la cual la vida social se ha vuelto deleznable y la realidad humana en su conjunto ha perdido interés, por lo que no ofrece ninguna experiencia digna más allá del tedio del sujeto prisionero en esa realidad. Antes era el lamento por el abandono de Dios, el desprecio por la modernidad y la burguesía. Hoy es el aturdimiento del mercado y los más media, el individualismo, la caída de grandes relatos, la competencia sexual, la frustración, la competencia económica y el hastío ante la imposibilidad de amar. Es- Estos tópicos que aparecen en Houellebecq también son tratados a la vez en teóricos sociológicos, ¿sí? Bauman, Lipovetsky, Hahn, etc. Así, al igual que Nerval, que Lautréamont o Flaubert incluso, el autor de las partículas elementales ha de sentir el aire de su tiempo como un destemplado encuentro con el absurdo, con la carencia, con la angustia, con sensaciones que necesita, como todo escritor, transmutar en palabras. Pero ¿cómo se podría materializar esa percepción del nuevo mal del siglo sin copiar los mismos procedimientos de que sus predecesores? Si es cierto que, cito, la vida es dolorosa y decepcionante, y que por lo tanto un escritor debe ofrecer una alternativa a la vida en todas sus facetas, constituir una oposición permanente, un recurso permanente a la vida, fin de cita, y si además necesitamos un antídoto supremo contra todas las formas de realismo, como afirma en Lovecraft contra el mundo, contra la vida, ¿qué forma entonces debe adoptar la literatura para representar esta época, percibida como un nuevo mal del siglo? ¿Cómo se articula el sufrimiento de ser y el hastío de vivir en un mundo atomizado, hiperinformado, líquido, sin volverse un cliché en el intento? Esta insuficiencia formal es planteada explícitamente en la primera novela del autor, Ampliación del campo de batalla. Cito: la forma novelesca no está concebida para retratar la indiferencia ni la nada. Habría que inventar una articulación más anodina, más concisa, más taciturna. Por lo tanto, para retratar la indiferencia y la nada del mundo moderno, la novela debe inventar una forma chata que está en sintonía con una realidad que es a su vez chata. Esta es la clave de la estética welbeckiana que podemos debatir luego. Buscar la forma adecuada para describir el mundo contemporáneo. Para ello beberá de sus influencias decimonónicas, literarias y filosóficas, sobre todo del pesimismo, y de un corpus de registros y teorías actuales, como lo son la ciencia, la sociología, la pornografía, eh, el sadomasoquismo, entre otros, y esto resultará en la construcción de un sistema ficcional de pensamiento que el autor mantendrá y desarrollará a lo largo de sus obras, cuyo objetivo es brindar una cosmovisión pesimista y nostálgica del mundo, asentada en una escritura potente y soez que busca, al igual que los escritores más representativos del siglo XIX, incomodar al lector, expresar asco, decadencia, oquedad metafísica, descontento, una estética de la abyección. Este es un proyecto que hunde, en fin, sus raíces en la literatura del mal del siglo, pero también en las teorías filosóficas que sistematizaron ese sentir de época, como el pesimismo de Schopenhauer, el mundo como voluntad y representación, o Parerga y Paralipómena de Schopenhauer, que son claramente releídas y reinterpretadas por Houellebecq e incluso citadas, plagiadas en algunos casos, eh, para adaptarlas al sujeto contemporáneo y diseñar así el carácter y la cosmovisión de sus personajes, ya que los fenómenos sociales actuales exigen una forma estética capaz de retratarlos, pero también un pensamiento profundo con el cual abordarlos. Muchas gracias. Bueno, gracias Fernando, gracias entonces a las tres personas que expusieron. Ahora se abre un espacio, bueno, de diálogo y de alguna manera voy a romper el hielo pensando
que bueno, son tres trabajos, digamos, sus propias complejidades, sus propias riquezas, sus propios objetos, pero un eje que de alguna, uno, quizás haya otros, que permitiría hacer una lectura transversal de las tres comunicaciones, es la idea de la legibilidad, ¿no? En el sentido, si empezamos con el trabajo de Clara, ¿no? Que ella retoma, ¿no? Esta complejidad sintáctica de la primera oración de Sodoma y Gomorra, ¿no? Es una complejidad que desorienta al lector y a la vez es una complejidad que calla, pero en ese mismo callar resulta que está diciendo mucho, ¿no? Acerca de la opresión y del silenciamiento, y ahí, justamente en lo silenciado, es cuando se habilitan otras posibilidades de lectura, ¿no? Que ella ejercita, ¿no? A partir de un campo teórico vinculado con estudios, vamos a decir así, en términos generales, de género, ¿no? Seidel, Wittig, Eribon. En el caso del trabajo de Estefanía también está la cuestión de ¿no? del problema de la legibilidad de estos textos, ¿no? Estos textos, ¿no? Con mucha experimentación, ¿no? Que incorpora materiales heterogéneos provenientes de lecturas variadas, incluso, digamos, lecturas que podríamos hasta pensar no literarias. Entonces dan lugar a una serie de textos que finalmente no tienen su lectorado, ¿no? Que pasan inadvertidas y que no tienen, bueno, que son releídas a posteriori, ¿no? A diferencia de Proust, que habilita todas estas lecturas posteriores, pero en su momento de aparición rápidamente fue valorada, pero por motivos distintos, ¿no? Bueno, y en el caso de Fernando, que trabaja lo de Houellebecq, claro, acá ya la posibilidad de ver cómo se lee a posteriori no la tenemos, porque es un escritor que es contemporáneo a nosotros, ya veremos qué pasa con Houellebecq con el tiempo, pero digamos que también el problema de cómo hacer leer, digamos, una serie de problemáticas que aparecen, que Houellebecq reconoce en el siglo XIX, una serie de motivos vinculados con el hastío, el tedio, el descontento. Entonces, ¿de qué manera de traducir, creo que dice Fernando en algún momento, esos motivos, pero al contexto propio, ¿no? Donde también hay una serie de puntos de analogía, pero también tiene la época contemporánea tiene sus, bueno, numerosas diferencias respecto al siglo XIX, ¿no? Como la hiperinformación o esta cosa de lo sobreexigido, el burnout, etc. Entonces, bueno, esto era como una propuesta de, digamos, de lectura transversal de las tres comunicaciones, y entonces, si quieren completar, reaccionar a esto que dije, pueden hacerlo, pueden no hacerlo también, y damos lugar a otros comentarios de otras personas. Sientan absoluta libertad. Gracias, Francisco. Sí, efectivamente, gracias por tu lectura transversal de las tres propuestas. Me parece un resumen muy pertinente. Bueno, la cuestión de cómo explicitar, cómo leer desde un contexto propio. Sí, para mí me parece que hay que explicitar, hay que analizar, hay que poner las manos en el fuego y en eso está como ese análisis personal, porque de eso se trata en ese congreso ahora, como de nada, de explorar un poco lo que yo denomino los pliegues del texto y desplegarlos para explicitar un poco. Yo creo que Proust, así como los grandes autores, y seguramente Villon y Houellebecq también lo hacen, prepara también su recepción. Y creo que es algo propio de los grandes autores y de los autores que posibilitan la inserción en cierto canon, de alguna manera, para constituirse como clásicos. Entonces, creo que Proust busca, porque yo trabajo en una tesis sobre Proust y Borges mucho más también, pero Proust ya está ahí. Considera a su lector, y no solo lo considera incluyéndolo en el texto, sino que toma en cuenta su contexto, el contexto del lector, y toma, o sea, tiene una voluntad de universalizar su propósito. Y creo
que hablando de la condición humana con todas sus complejidades, a pesar de que su narrador sea limitado como personaje y como punto de vista, prepara ese tipo de recepción. Así que nada, yo creo que para tener lecturas pertinentes hay que contextualizarlas, explorar y seguir explicitando todas esas complejidades del texto. Y me parece que mis colegas también lo han hecho de manera muy interesante. Bien, Estefanía, ¿vos querías agregar algo? Sí, pienso que también justo hablando del caso de Jan, es muy atinado lo que dijo Clara por el tema de que a veces las relecturas son necesarias. O sea, si nos quedáramos con la lectura que se hizo en la época de Jan, bueno, Jan era un don nadie, efectivamente, y su obra pasaba completamente desapercibida. Entonces, digamos que si bien a veces los contextos son diferentes, también hay contextos que implican la apreciación diferente de estos textos anteriores. Y siempre se habló de Bian como digamos, escritor que se anticipó a su época y que por eso fue revalorizado después en los 60, principalmente. Pero bueno, sí, muchas gracias también por unir las tres lecturas, digamos, porque sí, el tema de la elegibilidad creo que era claro, claramente el eje de todo esto. Muchas gracias, Francisco. No, por favor. Fernando, aprovecho ahora que vas a hablar. eh, Ahora cuando te escuché, no sé si lo dijiste, pero cuando leí tu trabajo, en un momento creo que hiciste una distinción, algo así como entre traducir y transducir. Ah, porque puse traducir o mejor transducir, que es como pasar de uno a otro, más que adaptar los mismos procedimientos a otro lenguaje, sino de, para marcar el tema de la homologación o la analogía entre las dos cosas. Vos mismo lo dijiste, no es lo mismo Claro. el siglo XIX que el siglo XX, XXI, pero teniendo en cuenta el canon al que lee Welbeck, que te lo dice todo el tiempo, y las estrategias que fue formando en esas lecturas para después hacer su literatura, eh, creo que me quedó bien ese concepto. Ujú. Eh, y el tema de la ilegibilidad es fundamental en Welbeck por esto que dije de eh, la cantidad, la polimatía que tiene o la cantidad de registros de ¿cómo es? De transtextualidades a las que uno se somete en muchísimas de sus novelas, como por ejemplo en Las partículas elementales o La posibilidad de una isla, en donde pasás de un tono sentimental a un tono histórico, a ciencia dura, tipo física cuántica, crítica literaria, etcétera, y es como que si va explorando la realidad, problematizando la realidad desde de distintas disciplinas, obviamente sin el rigor académico, no son tesis doctorales las novelas de él, pero es tan grande la cantidad de discursos que utiliza y que va ordenando con este narrador neutral, desencantado, que parece venido de otro tiempo, personaje, el narrador y el personaje que narra también en los casos de primera persona, que se vuelve ilegible y muchas veces expulsa al lector. Hay un trabajo de Barone y Stier que se llama Michel Houellebecq, un caso de ilegibilidad contemporánea, en donde citan un montón de reseñas de lectores, en donde prácticamente lo insultan a Houellebecq porque justamente no dicen que no lo pueden leer, simplemente por esta cantidad de estas estrategias que pone en juego para abordar la realidad. Bien, gracias, Fernando. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? María Estrella, que aquí se llama Facultad de Humanidades, pero es María Estrella. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, muy interesante la mesa. Y le quería preguntar a Clara, a partir de lo que ella mencionó, ¿no? De los estudios sobre Proust, y en función de algunas cuestiones que se han venido hablando en el simposio, eh,
si vos ves que en las nuevas lecturas críticas están como restringidas a estas nuevas, por ejemplo, a las lecturas de género, digamos, ¿no? O si hay todavía como una perspectiva amplia eh, en ese sentido. Muchas gracias por tu pregunta. Sí, no, lo que yo veo es, primero yo lo abordo a Proust en una perspectiva de literatura comparada, porque lo relaciono mucho con Borges, con lo cual estoy leyendo lo más que pueda Proust en relación con autores extranjeros. Me parece que desde hace unos 20 años está muy de moda, como en el campo literario, eso de salir del referencial franco-francés para poner en relación a los autores con otras referencias culturales. Y con otras temáticas, o sea, es que sí, obviamente están las lecturas de los gender studies, que son muy interesantes y obviamente hoy hablé de apenas algunas de ellas, pero también sé que se publicó Proust Latino, que está Proust el extranjero, como un montón de libros y de artículos que leen a Proust desde otra perspectiva. Así que nada, yo sé más de eso y de hecho es apasionante porque si ya Proust es un mundo de por sí, si lo empezás a comparar con otros mundos de escritores es amplísimo. Eso. Yo quería hacer una pregunta también, Francisco. Dale, adelante. A Fernando, ¿no? Vos nombrabas a Balzac, ¿no? Como un escritor que recupera o que admira a Houellebecq, ¿no? Y quería preguntarte qué otros escritores, por ejemplo, me quedaba la duda qué pasa con Baudelaire, con este gran maldito, o con Solá, ¿no? Que me parece también, no se pensaba en Beck su misión, ¿viste? Esta mirada un poco escandalizadora y social de las cuestiones y me llevaba a Solá. Entonces quería preguntarte ahí cómo se ubica él. Sí, gracias por la pregunta, Lili. Eh, a, a Bal- Parte de Balzac y menciona con muchos elogios y eh, desde una postura en donde se nota que ha leído minuciosamente efectivamente a Solá, a Flaubert, aunque a veces un poco se burla de Flaubert, un poquito más acá en el tiempo y saliendo de la zona francesa, a Thomas Mann, eh, sí, a Proust lo pone como un gran estilista, pero como que no tomó muchas herramientas de él. Y después está el eje en la poesía. Houellebecq también es poeta y ahí se ve, pero muy claramente, la, hay la transducción de Baudelaire, del modelo Baudelaire en la poesía. Baudelaire y Lautréamont. Eh, Lautréamont por esta cuestión de buscar, digamos, todo el tiempo eh, polemizar al lector, no me sale ahora, violentarlo, transmitir, digamos, esa cuestión, ¿no? De hay que dejarse crecer las uñas por 4 meses y desgarrarle el vientre a un bebé recién nacido, ¿no? Esas imágenes fuertes que te interpelan, que decís, ¿qué me está diciendo? Bueno, eso mezclado con el formalismo de Baudelaire, el spleen, el flaneur. Yo creo que Baudelaire es el que más, Baudelaire y Balzac son los dos que más aparecen mencionados. A Solano tanto porque justamente le debe más de lo que le reconoce por esto mismo que vos notaste en su misión. Y hablando de su misión, también aparece el decadentismo con Huysmans. El decadentismo que leyó a Schopenhauer, eh, ya estaba la influencia de Schopenhauer en ese momento, eh, también influyó muchísimo en Houellebecq. Y hablando de lecturas, Schopenhauer, creo que hay que ponerlo también tanto como filósofo como escritor. Hay un estilo de escritura. Nadie te explica mejor lo que quiere decir Schopenhauer que Schopenhauer. Eso no pasa con todos los filósofos. Eh, Ese estilo es muy interesante ver cómo eh,
tiene un peso específico en Houellebecq, en la neutralidad, en el modo de generar aforismos en el medio de sus lecturas, frases cortas, muy contundentes y muy filosóficas, y que uno después las rastrea en la obra de Schopenhauer y son muy similares. Así que también está esta cuestión de la lectura de un escritor, perdón, un escritor que lee a filósofos también. Eso es muy interesante. Gracias. Bueno, ahí levantaste la mano, Mariana de Cabo. Te escuchamos ¿Qué entonces. tal? Bueno, muchas Con el gracias. último por ahí fue por error y no querías decir nada. Sí, 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 no, puede pasar, es algo muy posible. Para Estefanía, pensando en, bueno, además me quedé pensando también en la corta vida de Bian y si él imaginaba estas posibles lecturas, ¿no? Reivindicaciones en el futuro de su obra. Yo aprovecho y te hago otra pregunta también, y si puedes contestar juntas. Me dio curiosidad en qué quedó ese proyecto de escribir el original de la traducción apócrifa, que en realidad sería entonces la traducción de lo que en realidad es el original. Ahí dijiste que tuvo el proyecto, pero bueno, no sé en qué quedó. Sí, quedó en la nada. Bueno. De hecho, sí, había una nota, o sea, se supo esto por una nota que él tenía entre sus papeles que decía, como una memoria, ¿no? Escribir el original, I'll spit in your graves, decía. Así que en realidad se sabe por eso que tenía el proyecto de hacerlo, pero bueno, no lo hizo. Y bueno, la pregunta de Mariana sí me parece muy difícil de responder, ¿no? Porque ya creo que es meterse un poco en la cabeza de Bian. Em, a ver, creo que él puso en juego todo su acervo como buen polímata que era y puso en juego cosas muy novedosas para la época. De hecho, se lo considera ciertamente precursor de Oulipo, ¿no? Digamos que en todo se anticipó, y Oulipo apareció poquito después de que él muriera. Era una época muy convulsionada, con muchas cosas, pero que también tenía desde el campo literario un sesgo muy definido y que entonces claramente no calaba, a pesar de todo lo revolucionario y novedoso que él planteaba, no calaba todavía con la época. Em, no sé si pudo verlo, sí que puso muchas cosas en juego, que bueno, también con la revolución estudiantil que se dio después y con las posteriores revoluciones que ocurrieron, también a nivel técnicas literarias y demás, bueno, se dio que fue revalorizado, pero sí creo que él actuó en ese sentido con mucha convicción de todo lo que estaba haciendo y que puso en juego todos sus conocimientos, todo, desde lo que es, bueno, que es en realidad lo que estoy trabajando en la tesis, desde lo que es su trabajo como ingeniero, bueno, todos sus conocimientos lingüísticos, etcétera. Y hay mucho en Bian que lo hace sumamente revolucionario y que se condice con la época, pero que tal vez eh, en lo posterior permitió que fuera revalorizado. Parece que es eso. Y no se la vio venir, lamentablemente, 39 años y se fue un poco precipitadamente y se perdió todo eso. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Gracias otra vez a Fernando y a Clara. Creo que ha sido un excelente cierre de mañana con estas tres presentaciones que también dejan abiertas cuestiones para seguir pensando y bueno, sobre las cuales también seguiremos pensando a través de digamos, las actas, la publicación de este congreso, que pues las organizadoras van a explicar cómo es la convocatoria. Les agradezco y bueno, a todos, todas, y nos vemos pronto. No sé si Liliana tenés que dar algún aviso parroquial. Sí, sí, justamente, bueno, agradecerles muchísimo la participación. Me